Damas y caballeros, después del eterno parón primaveral, llega el Gran Premio de Azerbaiyán. Todavía no tenemos la ratificación oficial de cómo va a ser el formato del fin de semana. Lo que sí podemos ir viendo es cómo es el circuito de Azerbaiyán y qué podemos esperar este fin de semana en la pelea por ver si Aston Martin, si Mercedes o si Ferrari pueden ser capaces de derrotar a Red Bull. Hasta ahora, en las 3 primeras carreras, cuando hemos hecho la guía previa, he sido muy categórico diciendo va a ganar Red Bull sí o sí, Aston Martin puede conseguir un podio o Aston Martin no va a ganar seguro. Esta vez tengo más dudas. ¿Por qué? Porque todo lo que voy a contar a continuación tiene un asterisco. El asterisco de que se esperan grandes paquetes de actualizaciones, grandes paquetes de mejoras para todos los equipos y que naturalmente de eso va a depender el rendimiento del coche. Si Aston Martin puede tener un alerón trasero que reduzca muchísimo el drag, que es el problema número 1 de Aston Martin, pues vamos a tener una forma de encarar el fin de semana completamente diferente. Como todavía no sabemos lo que hay, pongo un asterisco a todo lo que vaya a decir. Y seguramente vayamos a ver un cambio en las tendencias o un cambio en las distancias, no tanto en el orden de la parrilla, pero sí unas distancias que hay entre un equipo y otro. Ya sea si es que Red Bull se puede alejar más o si Mercedes y Aston Martin pueden achicar un poquito el juego con Red Bull. Entonces, a expensas del formato del fin de semana y a expensas de las mejoras, o sea, las dos cosas más importantes, así luce, damas y caballeros, el circuito de Azerbaiyán. Tiene forma de llave y es un circuito muy interesante. Está muy guapo y produce carreras muy bonitas por una simple razón. Son 2 circuitos en uno. Por un lado tenemos la parte de color amarillo y la parte de color roja, que es una clase de circuito, y la parte de color azul, el segundo sector, es un circuito completamente diferenciado. Desde la curva 16 hasta la curva número 1 son 2,2 kilómetros. 2,2 kilómetros de pura aceleración. No hay otra cosa que mantener el pie a tabla. Es verdad que la 18 y 19 parecen curvas complejas. La 20 es una broma, que la hayan puesto como curva. Es literalmente una recta. La 16 sí que es una frenada que se hace incluso en segunda marcha, a 115 km por hora, se pasa por ahí. Pero luego es recta. Hasta fijaos qué tarde está el DRS. Hasta donde veis, no tengo el cursor aquí, no entra el DRS porque si no sería demasiado fácil adelantar. A pesar de ello es fácil. Luego tienes la curva número 1, curva de 90 grados, 110 km por hora, se hace en tercera. Curva número 2, curva de 90 grados, 90 km por hora en el verde, dice curva de segunda marcha, zona de DRS, curva de 90 grados, chicane. Ya está. Hasta ahí tenemos un Gran Premio de Azerbaiyán. Eso sería como Monza. Alerón de muy baja carga aerodinámica, alerón más fino que puedas, ir a por la velocidad punta y a otra cosa. Pero claro, resulta que tenemos este segundo sector que es increíblemente revirado. Es casi Mónaco. Casi. Esta parte de aquí, después de la curva 7, cuando vienen la 8, 9, 10, 11 y 12, sí es Mónaco, son todas curvas de segunda y tercera marcha, nunca subes más de 110 km por hora y la curva 8 es la curva con menos espacio de todo el campeonato. La curva del Castillo es la número 8, solo hay 7,5 metros de ancho en todo el circuito, apenas y de milagro entra un solo coche. Entonces, tienes una zona extremadamente revirada que si tú aquí entras sin un alerón que tenga mucha carga aerodinámica, te vas a ir contra el muro, porque recordemos, esto es un urbano. Luego es verdad que la zona de la 12 a la 15 es prácticamente pura aceleración. Entonces, ¿qué es lo que vemos aquí? Pues un híbrido, no te queda otra que hacer un híbrido con el ajuste del coche. Y hay equipos que priorizan mucho la clasificación, hay equipos que priorizan mucho la carrera. Entonces podemos ver alerones muy diferentes. En el año pasado es verdad que no se vio nada tremendamente drástico, pero en 2021 vimos alerones tipo Mónaco y otros alerones tipo Monza. Y ninguno tiene una respuesta correcta, porque ya depende de tu coche. ¿Qué significa esto? Si tu coche es capaz de sacar mucha velocidad punta, pon más carga aerodinámica y tienes un coche equilibrado. Si tu coche tiene muchos déficits de velocidad punta y te vas a tener que defender ahí en la carrera, quizá tienes que sufrir en el segundo sector y ya está. Entonces, el ajuste del setup va a ser complejo. Y si finalmente solo tenemos una sesión de libres, va a complicarse más todavía la movida. Entonces, ¿qué es una de las teorías básicas con las que podemos empezar el fin de semana? Que Red Bull tiene que ser el favorito. ¿Por qué? Porque Red Bull tiene un coche completo en 2023, está dominando todas las carreras y de hecho fijaos qué humillante es este gráfico de cada uno de los pilotos de la parrilla, qué posición ha ocupado más tiempo durante la temporada, ¿no? Y si nos fijamos, hacemos un poquito de zoom y nos fijamos en la zona delantera, Verstappen ha estado más liderando la carrera que en cualquier otra posición. Y si no, Pérez, más de lo mismo. Pérez también, la posición en la que más veces ha estado en 2023 es liderando una carrera. Liderando una carrera, los Mercedes le han coqueteado, Alonso solo 3 vueltas y los Ferrari no han estado ni momentáneamente en la primera posición. Entonces, hay una tendencia clarísima este año, se ve en una diagonal según vas cayendo las posiciones que hay en el Mundial.
que va a ser muy difícil toserles a los Red Bull, porque como tienen un coche muy completo y que tiene muchísima potencia, pero al mismo tiempo genera una barbaridad de carga aerodinámica, es literalmente la definición de Bakú, donde por cierto en las 6 ediciones han ganado en 3, que para quien no lo sepa, se corre desde 2016 en Bakú, en 2016 no lo encontraréis en los libros de historia porque se llama Gran Premio de Europa, que fue una carrera bastante atípica, porque yo creo que hubo tantísimo salseo en la Fórmula 2 que fueron con mucha calma en Fórmula 1 y de hecho fue la única carrera en Fórmula 1 que no hubo coche de seguridad en Azerbaiyán. Ganó Rosberg desde la pole y ya está. Desde el 17 sí se llama Gran Premio de Azerbaiyán y la estadística es que nunca nadie ha repetido victoria. Los 6 ganadores diferentes en Bakú, los 6 ganadores han sido diferentes y hay una clave que es interesante, que es que desde la pole solo se ha ganado en 2 ocasiones. Es decir, podríamos colocar un porcentaje de conversión pole-victoria del 34%, lo cual es muy bajo, lo cual implica que hacer la pole no te garantiza la victoria. Se ha ganado desde la pole 2 veces, pero también se ha ganado desde la segunda posición, desde la tercera, desde la sexta y desde la 10ª. Al mismo tiempo, y sin embargo, es curioso porque no hay muchos adelantamientos. El año pasado, aquí en Azerbaiyán, hubo 23 adelantamientos, 18 de los cuales se mostró en televisión, así que no hay muchos adelantamientos. Y me diréis, ¿pero cómo puede ser que la clasificación no importe y que se puede ganar desde muchas posiciones diferentes, pero al mismo tiempo no hay muchos adelantamientos? Porque lo que sí hay mucho es salseo. Hay muchos coches de seguridad, hay muchos incidentes, hay muchos problemas que van ocurriendo durante la carrera y siempre ha habido abandonos dramáticos desde las primeras posiciones. Recordaremos la resalida del coche de seguridad donde Valtteri Bottas pincha en 2018, cuando Verstappen iba liderando y pincha en 2021, por ejemplo, cuando Hamilton iba a adelantar en ese mismo Gran Premio en la última vuelta a Checo Pérez, se pasa de frenada y acaba sin puntuar. Por alguna razón siempre se acaba liando en Azerbaiyán y creo que todos lo vamos a tener en mente para este fin de semana. Entonces, sí o sí, y a pesar de las mejoras, Red Bull tiene que partir desde la posición dominante. Sin embargo, para los que sois fans de Aston Martin, tengo una buena noticia. Fijaos este gráfico, qué interesante, sobre la comparación de cuánto tiempo pasas de perder en clasificación a perder en carrera teniendo a Red Bull como referencia. ¿Qué me refiero con esto? Ferrari, por ejemplo, hay un gap que dicen aquí de quali a carrera de 0,5%, implica que el Ferrari es en carrera el domingo un 0,5% más lento en comparación a lo que eran contra Red Bull el sábado, que han perdido de clasificación a carrera un 0,5%. Y de todos los equipos, salvando Alfa Romeo, que como hace clasificaciones horribles, pues mejora, de todos los equipos, el que más cerca está es Aston Martin. ¿Qué significa esto? Que el equipo que tiene un porcentaje de rendimiento más parecido de sábado a domingo, teniendo a Red Bull como referencia, es Aston Martin. Si decimos que no va a haber muchos adelantamientos, si Aston Martin consigue estar cerca en clasificación, implica que probablemente vaya a estar cerca en carrera de Red Bull, siempre siendo Red Bull la referencia. ¿Por qué Red Bull es la referencia? Porque el principal problema de Aston Martin es el drag. ¿Qué es el drag? La resistencia aerodinámica, la resistencia contra el aire. Cuanto más drag tienes, menos velocidad punta tienes. En un circuito donde los adelantamientos van a ser exclusivamente en recta de meta, porque tienes 2,2 kilómetros de zona de aceleración total, es crucial la velocidad punta. Peligro para Aston Martin. Entonces, ¿qué podemos ver? Ha habido una foto que ha estado corriendo por redes sociales, que es esta de aquí, que es del Gran Premio de Italia del año pasado. No es que sea una novedad, es que es el Gran Premio de Italia del año pasado. Un alerón así para Aston Martin podría tener sentido. ¿Por qué? Porque este alerón lo veis tan finito que te genera mucha velocidad punta, pero muy poca carga aerodinámica. Pero como intrínsecamente la naturaleza del Aston Martin es generar carga aerodinámica, a cambio de sufrir un poquitito más en clasificación y un poquitito más en el segundo sector, de esta forma quizás Aston Martin puede igualar la velocidad punta que tenga el Red Bull. Sin embargo, ya os digo que es difícil. No sé si van a querer arriesgar tanto así, porque en Australia, que es un circuito parecido, no fue el caso. Y hay un dato muy interesante del Gran Premio de Australia sobre la reducción del drag, la reducción de lo que te frena el aire, digamos, cuando tienes el DRS abierto, que es un dato que os traje antes de Australia y que visteis que fue tal cual en carrera luego. Aston Martin es el coche que menos drag reduce, que es el coche que menos velocidad punta gana cuando tiene el DRS abierto. Y el coche que más es el Red Bull. Traduzco, que creo que estoy diciendo muchas cosas demasiado rápido. Traduzco. El Aston Martin reduce el drag, reduce la resistencia al avance que tiene en recta cuando abre DRS y tiene rebufo en un 23,6%. Gana un 20, voy a decirlo muy vasto y que me van a matar los ingenieros, pero traduciéndolo muy directo, Aston Martin gana un 23% de velocidad punta cuando tiene el DRS abierto. Red Bull gana un 38%. Es un tercio más lo que puede generar Red Bull con el DRS abierto. Por eso
ese adelantamiento tan humillante que tuvimos en el Gran Premio de Australia. En Australia tuvimos la sensación, quizá no os acordáis porque ha pasado un mes, pero tuvimos la sensación de que, bueno, quizá Mercedes podía arrebatar una victoria a Max Verstappen, ¿no? O al equipo Red Bull. Cuando en esa salida Verstappen cae a la tercera posición, pasan un par de vueltas y no consigue adelantar a Russell, y luego, después de la resalida del coche de seguridad, cuando Russell ya no está porque ha parado, se fulmina a Lewis Hamilton y a la primera oportunidad que tiene es humillante la diferencia que hay. Sin embargo, no fue todo gracias a Red Bull. También tuvo parte de culpa el mal hacer de Mercedes, y que gracias a eso descubrimos uno de los grandes problemas que tiene Mercedes con ese adelantamiento, que es el clipping. ¿Qué es el clipping? Significa, muchos contextos laborales significa otras cosas, los que seáis periodistas sabéis a qué me refiero. El clipping en Fórmula 1 es cuando estás al 100% de pedal, cuando has llegado a tu máximo de aceleración y el coche va perdiendo un poquito de velocidad punta. ¿Por qué? Porque se va acabando la batería. Mientras vas avanzando, te vas consumiendo la batería, entonces vas perdiendo un poquito de velocidad punta. Y en ese momento, en el momento del adelantamiento de Max Verstappen, a ver, tengo un gráfico que me vais a odiar porque está lleno de colorines y está lleno de explicaciones. Esto es de @F1 Data Analysis, pero quiero que os fijéis en esta línea de aquí, como la línea azul Verstappen y la línea, pues, color verde Petronas de Hamilton van a la par, y de repente veis cómo se empieza a abrir la distancia y la línea de Hamilton se empieza a quedar recta, incluso empieza a caer antes de la frenada. La de Verstappen sigue subiendo hasta la frenada, que baja, y la velocidad punta de Hamilton llega a un punto que se mantiene y empieza a caer. Esto es el clipping. Al final de la recta en Australia, que es muchísimo más corta que en Azerbaiyán, Hamilton empezó a perder velocidad. Y ojo, esto también os puedo decir que pasó en la Q3. Incluso en la Q3 a Mercedes le pasó que tenían este clipping, que perdían velocidad punta al final de la recta porque se quedaban, pues, sin energía, básicamente. Entonces, si eso ocurre de nuevo en Azerbaiyán, Mercedes no va a ser alternativa para nada. Por muy bien que funcionen en el sector de curvas y por muy bien que puedan clasificar, si en todas las rectas empiezan a quedarse sin velocidad punta y a caer, incluso con el DRS activado, incluso con rebufo, no van a poder ser rival de Aston Martin, y Aston Martin podría volver a ser el segundo equipo de la parrilla, como fue en las primeras carreras del año. No está tan claro porque, insisto, depende de muchas mejoras y de qué ajuste de setup haga cada uno de ellos. Entonces, el año pasado hubo 2 paradas y todo el mundo pasó de medio a duro. Medio duro fue la estrategia de todo el mundo. Y con el neumático duro, a pesar del buen trato de gomas de Aston Martin de este año, que venimos viendo desde la pretemporada, está ocurriendo cosas raras este año con el neumático duro y con las resalidas, ¿no? Si hubiera un coche de seguridad con neumático duro, que no está permitiendo luchar a Aston Martin. Y tiene una explicación. Y yo creo que es uno de los secretos de Aston Martin. Pero eso os lo contaré en otro vídeo. Eso va para otro día. Para acabar sobre Azerbaiyán, lo que hay que tener en cuenta es que también es un circuito que te pide muchos eventos de tracción. De hecho, Pirelli te cifra cuántos eventos de tracción puedes tener o cuán importante es la tracción en una escala de 1 a 5, y le han puesto 5. O sea, lo máximo de tracción, casi como Austria, casi como Mónaco. Y en la tracción sabemos que Aston Martin es muy fuerte. Abrasión del asfalto es muy baja, lo cual no es una buena noticia para Aston Martin, pero la frenada es muy importante, 4/5. Y también hay frenada muy lenta y curva lenta, lo cual beneficia a Aston Martin. Y por eso, como resumen, inevitablemente no voy a ser original, y a expensas de ver el formato exactamente y cómo puede afectar que haya una sprint, que haya solo una sesión de libres, ¿no? Para Aston Martin, que es un equipo más pequeño que Red Bull, y sobre todo a expensas de las mejoras, pero como conclusión para mí, antes de que llegue el Gran Premio de Azerbaiyán, es que Red Bull sí o sí tienen que ser favoritos. Han ganado 3 de los 6 grandes premios de Azerbaiyán, y en 2018 no ganaron porque la lían ellos solos. Incluso en años donde no tienen un coche dominante, el circuito de Azerbaiyán parece diseñado para coches tan perfectos como el Red Bull RB19, por ese conjunto de cosas que hace bien el Red Bull, y porque en todos los puntos fuertes del Aston Martin Red Bull también está ahí. Entonces Red Bull tienen que ser los favoritos sí o sí, a expensas, insisto, de las mejoras. Pero yo creo que Aston Martin tiene una muy buena oportunidad como segundo equipo. Tiene una muy buena oportunidad de volver a estar por delante de Mercedes y de Ferrari, que ni los he metido aquí, por cierto, porque no es un circuito para Ferrari, ni muchísimo menos. Ya vimos que el año pasado, además, les exigió bastante en fiabilidad y ambos abandonaron en el primer stint, antes de la primera parada en boxes. Hubo fallo mecánico en los dos Ferrari, y este año la situación no está mejor. Entonces, yo sí que puedo sacar la bandera de la esperanza para ver un cuarto podio consecutivo de Fernando Alonso, lo cual sería escandaloso. 4 podios seguidos sería increíble, con el asterisco de que en Azerbaiyán pasan cosas siempre.
Entonces, aunque no sea por ritmo propio, porque no da la sensación de que Aston Martin por ritmo propio vaya a poder ganar a Red Bull, sí puedas pescar y sacar victorias como la de Daniel Ricciardo, por ejemplo, desde la 10ª posición en parrilla en 2017, cuando por ritmo no te toca, pero sí de estar lejos de problemas y meterte ahí, que sabemos que son unas habilidades de Fernando Alonso. ¿A quién le beneficia el formato del sprint? Bueno, desde Aston Martin, lo habréis leído en soymotor.com, que lo tenemos publicado, dicen que les gusta el que hay un cambio de formato porque aplica locura, deshace el orden habitual y eso no beneficia a Red Bull. Nunca ha sido un problema para Fernando Alonso adaptarse así rápido y poder sacar un tiempo rápido y poder jugar mejor en situaciones extrañas, digamos, ¿no? Lo de pescar en río revuelto en situaciones extrañas que otros pilotos. No parece que Max Verstappen o Checo Pérez tengan especiales problemas con ellos, pero si en favor de alguien tiene que jugar, yo le daría un puntito más de confianza todavía al equipo Aston Martin, al equipo de Fernando Alonso. Entonces, yo creo que el podio es un objetivo muy posible para este fin de semana. La victoria parece que habrá que esperar un poquitito más. Ese es el resumen para mí. No sé cómo lo veis vosotros. ¿Sois más optimistas que eso? Quizá yo estoy siendo muy cagón, ¿eh? También puede ser. ¿Quién se supone que va a traer mejoras? A ver, confirmado como tal, no hay… A ver, Aston Martin dijo que ellos iban a traer mejoras. Red Bull hay un montón de rumores de que van a traer mejoras. Alpine dijo que iban a traer mejoras. Y McLaren han dicho que iban a traer mejoras. Ferrari seguro que no traerá. Ferrari segurísimo que no traerá mejoras. Y Mercedes han dicho que… Entonces, también de lo que digan hasta que lo veamos, lo tendremos que ver el viernes. Lo tenemos que ver el viernes, básicamente. Siempre negativo para no llevarte sorpresas. No creas, no creas. No, nunca ha sido especialmente negativo. Siempre os digo las cosas como creo. Pero creo que las previsiones han sido bastante fáciles de hacer, la verdad. Pero las previsiones de Bahrein, de Arabia Saudí y de Australia las clavamos bastante, ¿o no? ¿O no fue el caso, amigos? Cuenta el secreto, venga, voy ahora. Es que claro, no os he dicho que me he dado cuenta. Voy a tirar un dato y a ver si alguien entiende por dónde voy, ¿vale? Y os tiro el secreto a Aston Martin, pero ya, cholón. Voy a tirar un dato. Para este fin de semana no se espera lluvia. Hoy está nublado en Azerbaiyán. El lunes que viene sí se espera lluvia. Pero el domingo hay un 14% de probabilidad de lluvia para la carrera. Lo cual, cuidado. Lo que sí, eso no es el dato. El dato es que el domingo harán 23 grados de máxima, el sábado 23 grados de máxima y el viernes 21 grados de máximo. Eso es una mala noticia para Aston Martin. ¿Por qué? Hay neumáticos C3, C4 y C5, los más blandos de la gama de Pirelli. El año pasado también hubo los mismos. El C5 no se puede usar en carrera, solo usó su Noda en un último stint después del safety car porque no se puede usar. Hay que usar medio y duro. El año pasado hubo 2 paradas, también aprovechando que hay mucho coche de seguridad, que no os lo he dicho, pero ha salido en un 83% de las ocasiones. O sea, siempre, menos en la primera carrera. Lo que no sale tanto es un virtual. Virtual normalmente no sale, siempre es coche de seguridad, que lo cual te puede ayudar a hacer paradas en boxes, porque la parada en boxes va a tardar 20, quizá 21 segundos aquí en el pit lane de Azerbaiyán, porque es en plena recta y pierdes mucho tiempo, aunque luego a las salidas encajas con la salida de la curva 1, o sea, te saltas la primera frenada. Ese es otro tema. Ese es otro tema. No, lo cuento ahora. Lo cuento ahora.